Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Sofía Dazarola. Hola, Sofía, buen día, ¿cómo estás? Hola Omar, gracias por la invitación. Gracias a ti por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, dicho sea de paso, a Sofía tuve la dicha de conocerla hace más o menos 2 meses en las capacitaciones de Medianos, método Medianos, creado por Massimiliano Ferrari de Italia, que mandamos un saludo desde luego a este colega. Estas redes, otras redes internacionales acerca de los ADR, acerca de la mediación, acerca de fenómenos contemporáneos, epistemología, axiología, ética, un largo etcétera. Estaban muy interesantes los debates hoy, no solo en el maravilloso mundo del derecho, sino en la transdisciplinariedad, porque en general esto es interesante porque Sofía es psicóloga clínica, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especializante en psicoanálisis en adultos y en infantoadolescentes. En este aspecto la pregunta es bien interesante, Sofía, que hace perfiles tan distintos en este fenómeno de la mediación, en distintas latitudes, México, Chile, Italia. En este aspecto se vuelve muy interesante el tema de la transdisciplinariedad. Con esta, si quieres, empezamos, Sofía, tú como tu experiencia, Sí, psicología clínica. Muchísimas gracias. sí. Em, Estaba pensando cómo abordar la pregunta. Creo que primero, Medianos como propuesta lúdica de mediación no apunta a profesionales exclusivamente. Al inicio yo me imaginaba que sí, cuando yo empecé a conocer, me imaginaba como por este sistema, incluso como modo de ver la educación. Voy a hablar desde Chile, o sea, como imperativo pasar por la universidad para adquirir conocimientos, casi que así. Eh, Más la propuesta medianos no tiene ese enfoque y eso es muy interesante porque de hecho muchas veces son los mismos alumnos que conocen sobre el método lúdico de mediación quienes le enseñan a sus padres. De alguna forma se subvierten las lógicas tanto adultocentristas como de las posiciones de quien tiene el saber, ¿no? Por ahí que sea una experiencia lúdica, una experiencia y no solamente un saber adquirido teórico, es bien interesante. Y de ahí que confluyen muchos profesionales y no necesariamente profesionales en las distintas instancias que existen para aprender y experimentar el método lúdico medianos. En una ocasión, que fue, me parece, el día 14 de marzo de este año, que se hizo un encuentro internacional en Tiene, Italia. Yo participé conectada de manera online con profesionales de distintos países que no habían podido asistir presencialmente a Italia. Y dentro de las personas, y dije profesionales, no solamente profesionales, porque dentro de estas personas que eran mayormente profesionales del área jurídica, educativa, psicólogos también, había un apoderado de un colegio de Italia que había llegado a conocer del método a través de su hijo. Fue bien interesante, así que creo que la misma propuesta de este método es transversal y es posible de adquirirla sin tener un título universitario. Así que eso pienso que podría ser una respuesta. Yo por mi parte colindo con distintas áreas también, si bien mis estudios han tenido principalmente un abordaje psicoanalítico, también en los últimos dos, un poco más, me he ido acercando a la estética, también en principio desde el psicoanálisis a través del arte. Te había comentado que participo de la Asociación Internacional de Psicoanálisis a través del arte, y ahí es donde yo conocí las posibilidades, por ejemplo, terapéuticas que tiene el juego, la estética del juego. Ahí empecé yo a investigar estos espacios. Y me llamó mucho la atención, y en mi punto de diálogo, yo diría principal, con la propuesta de Medianos, que es una propuesta lúdica, de un espacio lúdico en donde suceden cosas en la experiencia. Así que bueno, desde ahí no es solo dirigido a abogados, psicólogos y educadores.
En este sentido, Sofía, es muy interesante esta experiencia, no solo transdisciplinaria, sino también multicultural y multilingüística. En este aspecto se vuelve muy interesante esta experiencia traductora como intérprete, como este acompañamiento en la, digamos, dinámica, lúdica, transformativa del método Medianos. Esto diseñado por Massimiliano Ferrari, muy interesante. Pueden echar un vistazo, está ampliamente difundida la información. En este caso, en tu caso concreto, como embajadora de Chile de Medianos, y en este caso específico, embajador de México Medianos, en ese sentido se vuelve también muy peculiar este diálogo, porque es esta experiencia pedagógica, lúdica, epistemológica, dialógica, dialéctica, porque no solo es conocimiento teórico, como bien mencionas, ¿no? En ese aspecto es el saber desenvolverse en la solución de conflictos, en este aspecto, como de todas las técnicas que hay, por ejemplo, la solución de conflictos, el mapeo de conflictos, desde distintas corrientes, desde distintos enfoques, aparece Medianos como una más. En ese sentido, a mí me pareció muy atractivo el postulador que mencionas, tu otra formación en este aspecto, la estética, la lúdica, estas formas humanas de recurrir a la antropología, el Homo Ludens, citando en este aspecto, se vuelve interesante cómo tener esta transformadora experiencia, citando de nuevo a Aristóteles, catártica, transmutación de las pasiones en algo más a través del juego, en este caso los conflictos, distintos tipos de conflictos, todos humanos, demasiado humanos, pero el método a mí me parece interesante. Nos conocimos de hecho en estas sesiones justo de aprender a, aprender con, observar la técnica, la teoría, sobre todo la práctica. En este aspecto creo que es la experiencia lúdica. Por eso es que hablábamos no solo juristas, no solo epistemólogos, no solo abogados, no solo sociólogos, no solo educadores, sino cualquier persona en general, porque el conflicto es algo universal, es algo humano, demasiado humano en este aspecto. Se vuelve interesante estos abordajes distintos desde distintas ciencias. Y el problema, Sofía, creo que esto es interesante desde el punto de vista internacional, encontrar aristas epistémicos comunes, marcos comunes de referencia, para poder, pese a las distancias, no solo geográficas, culturales y lingüísticas, tener más o menos, si bien está obligado lo imposible, una especie de homogenización teórico-conceptual que nos permita entendernos, sin que esto se vuelva un Babel metodológico, ¿no? En este aspecto creo que es interesante buscar esta construcción. Sí, de hecho es bien desafiante porque todos los papers, investigaciones que han utilizado o investigado el método Medianos, he utilizado y algunas tesis eh, escritas en francés, en italiano, no están en español. Y bueno, yo ya venía estudiando italiano hace unos años y fue gracias a eso que pude hacer la formación que ahora, a través de la cual nos conocimos nosotros, yo siendo facilitadora en el espacio, pero la primera facilitación cuando a mí me la enseñaron fue en italiano. Y bueno, soy psicóloga, me gusta también entender cuáles son las bases epistemológicas de las cosas, me gusta la investigación, entonces si bien me proponían que la experiencia es lo más importante y ahora entiendo por qué, yo personalmente necesitaba indagar en las bases, ¿no? Y todo eso está en italiano. Entonces, tanto el libro creo que se llama, bueno, Litiguemos con medianos, sería la traducción en español, o discutamos con medianos, ese libro que tiene todas las bases, escrito también por Massimiliano Ferrari, está en italiano y por ende son muchos saberes que si uno no domina la lengua, se queda fuera. Entonces me parece que hay un gran desafío también en crear nuevo material, o sea, desde lo hispanohablante. Hay las bases también que me permitieron dialogar, además del conocimiento de la lengua, fue que teníamos bases epistemológicas afines. Entre ellos tú mencionas a Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Personaje a quien yo había estudiado ya a propósito de la estética del juego, en las cartas de la educación estética del hombre de Friedrich Schiller, que lo estudié en la Asociación de Psicoanálisis a través del arte, o sea, eran mundos distintos. Pero este autor nos permitió dialogar.
Pero sí, creo que tenemos como embajadores, tú de México, yo de Chile, una tarea de crear, ¿no? Como material que sirva también para difundir este método que por lo demás, de acuerdo a lo que yo he conversado con Maximiliano, es el único método lúdico de mediación que se sabe, digamos. No hay más. Esto de que sea un juego es muy innovador. En este aspecto es esta faceta me parece fascinante, la técnica a través del juego, el Homo Ludens, citaba Aristóteles también, en este aspecto a través de la transformación o la transmutación de las pasiones, una especie de alquimia mental. Muy bonita la experiencia, hay que decirlo en sus letras, esto puede parecer de fuera como algo extraño, ¿no? O sea, como guarde su juego, esto es un conflicto serio, o sea, llega la gente molesta, llega la gente no en su mejor versión, tú lo sabrás mejor como terapeuta en este aspecto, estas recomendaciones de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, incluso el debate de si multi, trans, inter, ¿no? Se ha derramado tinta en muchas latitudes del orbe en este aspecto de que sí, que si no, que por qué sí, por qué no, por qué una, por qué otra, al margen de ese problema, digamos, semántico, metodológico, que es fascinante, sin duda, el hecho es que la experiencia de medianos es única, y no para hacer el comercial en ese sentido, sino simplemente es lo que es, ¿no? Es el hecho tal cual, es la experiencia humana, termina sonriendo, ¿no? Supongamos en este caso, todos los casos hipotéticos, pero la potencial crítica que se puede hacer a esto de medianos es la efectividad pragmática, ¿no? Justo porque la mediación se habla en muchos idiomas, justo, primera premisa, lo vemos en esto, es un fenómeno global del siglo XXI que compone psicología, educación, axiología, filosofía, es un fenómeno complejo de hoy, es un discurso normativo muy vigente, muy nuevo, por muy nuevo, comillas, no sé, la segunda mitad del siglo XX, incluso después, algunos todavía lo ven desde antes, en ese aspecto. Primer problema, no hay un origen común histórico, en ese sentido, y como no hay un origen común histórico, tampoco tiene, por lo regular, un origen común epistémico ni semántico. Esto, incluso acá en México lo conocemos, métodos alternos de solución de controversias, ¿no? Por ejemplo, los famosos MASC, que en la versión mexicana sirven para despresurizar, en teoría, los poderes judiciales, hacer más llevadero en términos no solo económicos, sino humanos, como salud mental, por ejemplo, que es donde está la intersección entre educación, psicología o salud mental y derecho. En este aspecto se vuelve muy interesante esta cruce de caminos, me atrevería a llamarle de esta forma, estas interacciones entre distintos profesionales ante fenómenos tan complejos que adquieren formas incluso en sociedades no democráticas. En este caso pienso países, no sé, no democráticos, regímenes teocéntricos, teocráticos, o sea, Medio Oriente, África, otros países de otras partes del mundo, y sin embargo hay mediación, sin embargo hay ADR, sin embargo hay estas técnicas. Dentro de ese universo discursivo es que se están se abre otra vez el tronco y las ramas para explicar de nuevo ahora los métodos de mediación, que si Harvard, que si transformativo, que si lo que sea en este aspecto. Dentro de ese subconjunto surge a su vez la propuesta de medianos, que como bien mencionas, incorpora como novedad, como signo característico, como signo distintivo, la cuestión del juego, la cuestión de la resolución de conflictos a través del juego, que involucra, digamos, un mapeo antropológico de emociones. En este aspecto tú lo sabrás como facilitadora, tú lo sabrás como facilitadora y embajadora del mismo método. Es un andamiaje de herramientas que te permiten a ti como facilitador, como mediador, como, digamos, acompañante del proceso. Incluso pensemos en las formas, pienso, no sé, en la Ley General de MASC en México, la mediación dentro de todos los famosos MASC, negociación colaborativa, arbitraje, conciliación. Tú solo en la mediación dejas que las personas interactúen, o sea, tú no sugieres ni añades nada en este aspecto, y esta forma encaja perfectamente no solo con el marco jurídico, al menos en el caso mexicano, habrá que explorarlo en otras latitudes desde luego, estoy hablando desde la experiencia eminentemente mexicana, empata y también completa la formación antropológica, sociodemográfica y psicológica de las personas. O sea, para poder entender un conflicto hay que entender otras condicionantes humanas, muy humanas todas, género, etnia, clase, o sea, es donde se empieza, por ejemplo, otra vez empata esto de los métodos alternos con las perspectivas para juzgar con enfoque en este aspecto, edad,
género, clase, otra vez todas las condicionantes que hay de las categorías de análisis de las ciencias sociales parece que encajan a la perfección. Desde ese punto de vista es muy innovador, es muy ingenioso, por así decirlo, esto del método Medianos. Igual sería cuestión de también hablar con el creador mismo en persona, ¿no? Con Maximiliano, pero también ver esto así a la luz de la transdisciplinariedad, Sofía. Claro, bueno, de hecho la propuesta de Mediano es una propuesta de cambio de paradigma cultural, desde la cual ya lo que no se busca y un ejemplo bueno, que buscando las necesidades y los intereses personales, ya no lo que es justo 50-50 para ti, siendo que somos personas distintas con necesidades diferentes. Por eso la propuesta es una propuesta de, a través de tu propia experiencia, estando en el conflicto, poder reconocer cuáles son tus propios intereses para ahí después, desde el reconocimiento de los intereses de A y de intereses de B, llegar a un punto donde se pueda mediar de conversación, teniendo claro cuáles son los intereses personales, lo que es muy diferente a lo que sería justo 50-50, asumiendo que lo que es justo para mí es justo para ti, y eso no es así. Es bien interesante porque muchas veces, y eso yo lo he visto en algunas respuestas de gente que va a conocer el método, piensa que uno aprende, se hace la pregunta de quién uno aprende, del otro, del vínculo, de la relación. Sí, hay mucho que se puede extraer de ahí. De hecho, hay momentos del juego que invitan a ponerse en el lugar del otro, promueven el desarrollo de la empatía, pero sobre todo, y quizás esto está entre líneas, marca la diferencia entre el uno y el otro, de que el uno nunca va a ser igual al otro. Y eso es una propuesta bien psicoanalítica también. Nunca va a haber un encuentro real entre estas dos personas. Siempre, o sea, basta con decir una palabra y que para uno significa una cosa según el tono, según la forma, y para otro otra. O sea, el lenguaje puede llegar a ser muy confuso. De ahí recurrir a la propia experiencia. Entonces, de verdad que la propuesta genera un cambio en el paradigma cultural de cómo vemos los conflictos. Ya no es eh, uno quien grita más fuerte. O sea, ya no es ese el que tiene la verdad, poseedor de la verdad. Tampoco se recurre a un tercero autoridad que va a venir a dictaminar qué es lo mejor para ti y para ti, que sería el modelo clásico, ¿no? Hay una cita que descubrí, de hecho, también a propósito de Medianos, de Leonardo da Vinci, que dice que cuando uno ante un conflicto si uno recurre a la autoridad, está recurriendo a su experiencia y no a su inteligencia. O sea, es como un papá, resuelve tú, dile a mi hermana que no, en vez de uno recurrir dice a su inteligencia, pero a su propio saber encarnado desde su propia experiencia. Eso también es bien transformador porque, de hecho, bueno, para la gente que no conoce Medianos, también la invitación a conocer sobre el método a través del embajador de México, Mar, o yo desde Chile. Ahí hacemos un trabajo también bien colaborativo, Latinoamérica hispanohablantes. Pero la lógica del juego, digamos, dos personas litigantes en disputa con un conflicto ficticio, aunque también puede ser un conflicto real, eh, con las pequeñas adaptaciones en la experiencia lúdica cuando se trata de un conflicto real. Eh, pero cuando no, que es el caso de todos los entrenamientos que hacemos, es un conflicto ficticio y está la figura del facilitador. Él o la facilitadora no tiene la misión de decir qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para ti. En vez, su misión es resguardar lo que Huizinga le llamaría, que también están dentro de las fases epistemológicas del método, el círculo mágico. Ese espacio tan preciado que permite el cómo sí del juego, que se pueda vivir con la seriedad, como si esto fuese cierto, a la vez que con la laxitud de que esto es un juego y por ende se permite el despliegue del mundo de la persona en el juego. Entonces, ahí el rol del facilitador no es decir, como decía,
esto es lo mejor para ti. En vez es mantener el encuadre, el círculo, resguardar el círculo mágico de Huizinga para que en ese círculo resguardado se pueda dar la experiencia lúdica propiamente tal y desde ahí emerjan los saberes en torno a la propia experiencia de las personas litigantes y también la experiencia de los no litigantes, porque recordemos que también son parte de la experiencia, si es que el juego se juega en presencia de otros, del coro, de la gente que participa con su presencia y que es testigo de esto y que en algún momento del juego también tienen su participación. Esto que comenta Sofía me parece a mí muy rescatable porque, bueno, vuelvo de nuevo a la experiencia mexicana, pienso en la Ley General de Mask, las características y las requisitas peculiares, específicas que establece la misma ley para poder llevar a cabo el ejercicio de la mediación en México, como la mágica transubstanciación de un acuerdo, de manera, lo mencionabas entre líneas, de manera la voluntad de las partes de manera autocompositiva, no de manera heterocompositiva, que un tercero, un juez, un externo, versado, ¿no? La polémica que ha desatado acá en México, las personas juzgadoras del bienestar o los jueces del acordeón, la elección popular, por voto popular, es un debate increíble, al menos lo he debatido gente de España, Paraguay, gente de la región, es el caso extrañísimo, los peligros de la democracia, los peligros del populismo en este aspecto. Frente a estas figuras aparece hoy justo esta norma de manera legal, a manera epistémica, que es lo que estamos explorando con el ejercicio de capacitación, de aprendizaje, de formación mutua siempre, de medianos. Insisto, mediación multicultural, es multilingüística y multitransdisciplinaria. En este aspecto, gente de distintas latitudes, con distintas formaciones, haciendo lo mismo, buscando lo que algunos teóricos han llamado, tienden a llamar la cultura de la paz, la construcción de nuevos puentes, nuevas formas de ciudadanía. Hay quien se va por la ciudadanía, hay quien se va por la ética, hay quien se va por la psicología. Son, digamos, distintos senderos del mismo fenómeno, pero lo rescatable es que al menos con la experiencia legal mexicana empata esto perfectamente. Lo decía un poco a tono de broma o de crítica, este aspecto sirve como ejercicio catártico, lo mencionabas, ¿no? En este aspecto, como la transformación de los ánimos, el entendimiento del otro, incluso a través del juego, que es la despresurización del conflicto, justo para evitar estas formas, además de largas, costosas, no solo costosas en sentido económico, material inmediato de dinero, sino en lo que implica, psicológicamente hablando, en este aspecto, las facetas que hay, ¿no? Todo el desgaste del pleito. Dicen los sabios acá en México, supongo en la región, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. En este aspecto, esta lógica de los métodos alternos surgen precisamente para poder paliar estos males de la impartición de justicia en la región. Pienso en el caso concreto de México, los jueces del bienestar, los jueces del acordeón, la elección popular de jueces, terrible en este aspecto. Surge esta experiencia lúdica, con esta, me parece interesante llevarla a otra discusión. ¿Qué tipo de herramientas, Sofía, en este aspecto, tú como facilitadora, como embajadora de medianos en Chile, en este aspecto, como tu formación psicoanalítica, o sea, ¿qué técnicas has observado que cualquier ciudadano en general, al margen de la formación, lo decías antes, no solo profesionales, sino cualquier persona puede entender acerca de la comunicación humana? En este sentido es como algo muy parecido a nuestros senderos epistémicos. Por un lado, la democratización del derecho y la filosofía, en mi caso, en este aspecto es esta cruzada en la cual me he embarcado, y en tu caso la difusión y el bienestar, salud mental con enfoque de pedagogía. En este aspecto es muy interesante este cruce de caminos, me parece fascinante desde la experiencia que tienes como embajadora de medianos en Chile. Sí, bueno, como yo he hecho la bajada práctica acá en Chile del método en mi consulta clínica, o sea, en particular en atenciones de psicoterapia de pareja. Que ha sido bien interesante, que las parejas en conflicto se encuentren jugando. Ha sido una experiencia bien nutritiva, diría, para entender cuáles son los intereses reales de las personas. O sea, muchas veces uno se queda ahí entrampado en el conflicto puntual y no logra visualizar de un poco más atrás cuáles son las emociones que movilizan. Y este juego, al abrir este espacio lúdico, lo permite. Ahora, hay que tener los resguardos también, o sea, entender, no es
No son dos desconocidos que se encuentran jugando y no, hay un contexto de conflicto que los lleva a psicoterapia, por ende hay que tomar esos resguardos referentes a los conflictos mismos que los sitúan ahí. Pero ha sido bien, bien interesante, desde la clínica de atención de pareja. Hay otro campo que sería el campo desde el área educacional. En Italia este método está ampliamente difundido en más de 300 escuelas. Están ya con intervenciones en cárceles. También está las mediaciones medianos en el ámbito civil, en las empresas. Entonces, ya está ampliamente difundido. Ahora yo he estado dándole vueltas a, siendo yo psicóloga clínica, no trabajando en el área educacional desde dentro de las escuelas, sino más bien con los adolescentes, desde los espacios clínicos. ¿Cómo presentar esto sin invadir y sin ser como aquí vengo yo con el saber y vengo a reinventar la rueda, sin ser descuidada también con los espacios que ya operan? Pero noto en el caso de Chile que sí se vuelve necesario. En Chile hay varios programas que apuntan a la convivencia, por ejemplo, convivencia escolar. Pero de la experiencia que he tenido conversando con docentes, me han contado que muchas veces esos espacios de convivencia escolar, que están comandados por psicólogos, principalmente quienes dirigen estos programas a la interna de algunos colegios, a la visión de los alumnos se vuelve casi que una inspectoría. En Chile le decimos eso, no sé si en México ocupan la misma palabra para referirse a la figura del inspector, que es quien pone orden en la escuela, si es que alguien, no sé, se porta un poco mal, se va a la inspectoría y como un castigo casi está asociado. Entonces, convivencia escolar de a poquito, al parecer, se ha ido transformando en eso. Y bueno, creo que eso es un gran problema. Hace poco hubo una jornada nacional de convivencia escolar y veremos qué resultados hay, porque la violencia dentro de los colegios en Chile ha aumentado un montón, quizás siempre ha estado y ahora ha sido, o sea, se está visibilizando mucho más. En el último mes han habido como 3 episodios bien graves. Entonces, pienso que además, que lo mencionaba anteriormente, esto puede ser una propuesta muy interesante porque ya no es el psicólogo, por ejemplo, externo, que va a venir a enseñarle, que son muchos programas, por ejemplo, de capacitaciones a los docentes, que va a venir a enseñarles a los docentes cómo hacer en aula, que eso no es muy bien recibido tampoco. Muchos pensamientos en torno a esta psicóloga nunca ha estado en aula y me va a venir a decir a mí, que soy la docente, que estoy en aula y me enfrento a los conflictos tal cual son, ¿cómo es que tengo que yo gestionar? No es muy bien recibido. Más si tú le presentas el método y qué va a hacer desde su propia experiencia, que va a extraer los saberes, es distinto. Y no solo de los docentes, por eso digo, esto es subversivo porque la lógica adultocentrista va cambiando. Ya no es solo que el saber va de la profesora al alumno, sino que son los mismos alumnos los que pueden aprender el método. Sería muy bueno, y en eso estoy yo desarrollando cómo poder presentarlo de una manera amable, no invasiva, no transgresora con lo que ya hay, sin venir a poner yo el saber sobre la mesa como iluminada, digamos. Pero sé que como embajadora tengo la experiencia que es muy valiosa de medianos. Entonces, creo que también hay que ser respetuoso con las estructuras que ya hay y ver cómo presentarlas de una manera que no sea tan eh, invasiva, pero de que sería bueno que esto se aplicara, sería muy bueno para cambiar la lógica de, oh, convivencia escolar, me mandaron a llamar, me porté mal, no, que pueda ser algo realmente nutritivo para los estudiantes. Ahí, por ejemplo, está el proyecto Z Medianos, que es un proyecto
dirigido a estudiantes de escuelas, en el cual yo ya he participado de manera online con estudiantes italianos, en donde se les enseña a ellos el método, se les invita a jugar y tener la experiencia, y luego ellos mismos pueden transformarse en facilitadores del método y difundirlo en sus propias áreas, escolares, familiares, y a eso voy, con que es subversivo, porque los mismos niños o adolescentes se vuelven los portadores de este saber a través de su propia experiencia y pueden ser ellos quienes gestionen también conflictos en sus círculos educativos. No teniendo que esperar que un adulto sea quien dictamine, sino que ellos teniendo una experiencia de poder gestionar los conflictos. Eso me parece muy interesante. Desde este enfoque, Sofía, recapitulando un poquito la charla, pensándolo en la experiencia legislativa, no solo en México, sino también en otros países de la región, Chile, Argentina, Paraguay, otros donde he tenido la dicha de dialogar, Colombia, Perú, Ecuador, con algunos otros colegas que están en este mundo, universo discursivo de la mediación, de los ADR, de los MASC, en este aspecto, los problemas que salen siempre a colación, el marco jurídico, el marco semántico, la ley, si existe o no ley, si es o no funcional, si es o no medible, si no, o sea, todas esas cuestiones como eminentemente jurídicas. De ahí se desprende como corolario justo una segunda de carácter socioinstitucional en este aspecto, que eso ya lo venimos dialogando en otras cuestiones de mismo método medianos, como embajadores, como colegas, en este aspecto, la cuestión cómo se institucionaliza, lo mencionabas en las escuelas, en este aspecto, no sé, en cárceles, en políticas públicas, en difusión de valores, por ejemplo, en los medios, en difusión cultural, libros de texto, qué sé yo, en este aspecto, cultura general, en ese sentido es muy interesante cómo estas formas culturales tienen su institucionalización y su praxis, y un tercer elemento que es donde entra de lleno la praxis como psicólogo, como antropología en este aspecto, las cuestiones humanas, de cómo se apropian los individuos específicos, en sociedades específicas, concretas, Chile, Italia, México, qué sé yo, donde sea, en ciertos contextos de violencia, de no violencia, sobre todo teniendo como mezcla o abigarrada componenda metodológica. Me llama mucho la atención este elemento a la luz de lo que mencionas, ya con este cierro para darte la voz desde este punto de vista, las materias. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una mediación penal, por ejemplo, ¿no? En materia penal, en civil, el arbitraje en materia laboral, en materia escolar, hay quienes hablan de mediación, no sé, médica, hay quienes hablan de mediación multicultural, para solución de conflictos, por ejemplo, no sé, pueblos originarios, gente que no hablan los mismos idiomas, personas que no tienen la misma religión, en este aspecto, todos estos, pensando en la gran variedad de fenómenos global, ¿no? En este aspecto es el gran desafío, el gran reto, en términos de herramientas, Sofía, desde tu perspectiva, desde la clínica, desde la psicología clínica, cómo podemos armar, digamos, este rompecabezas que está muy complejo, ciertamente, es algo muy nuevo, también lo es, y en este aspecto el sello específico de medianos ante toda la carga, como por eso les digo, recapitulemos, no, el marco legal, el marco jurídico, el marco antropológico y las formas en las cuales esto quiere forma, valga la redundancia, en distintas sociedades, en distintas partes del mundo, ¿no? Pensemos en el caso México, Chile, Italia, ¿no? Por citar este ejemplo solamente. Sí, claro, ahí imposible sacar una estructura de Italia y portarla a México, a Chile, tal cual está, porque los contextos son totalmente distintos. De ahí que yo estoy, como te comentaba, pensando el modo más adecuado para poder presentar esto en la sociedad chilena, que diría el único mediador que está reconocido, registrado en Chile son los mediadores familiares, y hay un registro de mediadores familiares. Pero los mediadores que intervienen en espacios educativos no es algo que esté regulado. De hecho, yo diría que yo haya escuchado, no es que hayan mediadores trabajando en los colegios. Yo te diría que no. Más los mediadores familiares sí requieren de ya sea
en su mayoría psicólogos, trabajadores sociales o abogados, o incluso de las áreas de la educación, que tengan algún postítulo en mediación familiar con los requisitos que piden y horas de entrenamiento, de práctica, certificadas para poder ser mediadores familiares. En general no trabajan o trabajan en instituciones como los tribunales de familia, resolviendo cuestiones bien, bien importantes, que son los cuidados personales de los menores, las pensiones de alimentos, las visitas. Me parece que esas son las 3 áreas importantes que regulan los mediadores familiares registrados en Chile. Y también están los mediadores particulares cuyos aranceles también me parece están regulados. Pero todo lo que es mediación civil, creo que ese es un campo que está no tan definido. Quizás por ahí también entra el área de los coach o el coaching, que es distinto a la mediación. Es bien distinto. Acá en la mediación no se busca la optimización, más bien se buscaría el conocimiento del sí mismo y de cuáles son los intereses de cada uno para poder llegar a algún acuerdo. Eh, Cuando a veces tampoco hay acuerdo, y eso también es algo que nos permite vivir el juego de la mediación. Creo que esos son los cuidados más importantes, que uno no puede hacer un recorte de un contexto sociocultural a otro. Por eso me parece requiere de una investigación también de los propios territorios, de las propias necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de las escuelas o de ciertas escuelas de cierto territorio en Chile? Eh, o en México, o en Perú, Colombia, porque de verdad ya somos varios, de personas de Latinoamérica, España. Hoy día mismo vi que se armó un grupo de WhatsApp a través de los cuales nos coordinamos, que incluye Brasil, Francia, España y países de Latinoamérica hispanohablantes, todos juntos. O sea, también hay algo bien bonito porque cuando nos reunimos, cada uno intentando comunicarse desde sus idiomas, quienes hablamos otras lenguas, podemos hacer de traductores, eh, pero nos hacemos entender también, o sea, cómo el manejar la misma lengua no es fundamental para poder llevar a cabo esta empresa que tiene como objetivo común un cambio de paradigma desde el cual podamos conocernos mejor a nosotros mismos también. O sea, esa es la gran propuesta. Más que llegar siempre a acuerdo, es saber qué es lo que queremos. Justo finalmente, Sofía, para cerrar este diálogo y no dejar pasar desde luego el comercial, este congreso que hemos organizado en homenaje justo a Pablo Arteta Manrique, el doctor Pablo Arteta Manrique, desafortunadamente fallecido el 2 de marzo de este año, nos informaron de su fallecimiento. Este aspecto del homenaje a Pablo Arteta, que nos ha permitido justo crear o fortalecer estas redes profesionales, distintos flancos, distintas disciplinas, distintas formaciones, distintos países, distintos marcos normativos. Muy interesante este fenómeno, esta red global, me atrevería a llamarle así en sus letras, en mayúscula, no solo gente de América, gente de Europa, gente incluso de África, gente de otras partes del mundo, dialogando con los cada quien haciendo un intento por comunicarse, hablando inglés, hablando francés, italiano en aspectos. Es muy bonito indagar global. Desde este punto de vista me gustaría, no sé, como una especie de síntesis de tu propuesta que sintetiza tu experiencia profesional como el método Medianos y tu desarrollo no solo como embajadora de Medianos en Chile, sino también como tu participación en la red psicoanalítica de esta cruce de caminos, me atrevería a decir, entre la epistemología, la filosofía del arte, también lo hablamos, ¿no? Estas cuestiones, el romanticismo alemán, una serie de autores, pero bueno, el punto es jugar el vínculo, mediación lúdica de transformación del conflicto, la psicoterapia en pareja, esta como aproximación, una especie de, no sé si de spoiler o especie de adelanto de tu ponencia, precisamente sintetizando estos temas que hemos tocado de una manera u otra, ¿no? La transdisciplinariedad,
la cuestión del conflicto, la cuestión de la mediación lúdica, la cuestión de la mediación multicultural y la creación, que es lo que estamos como trabajando de una manera u otra ahora, una especie de marco común epistémico global que nos permita entendernos pese a la complejidad, pese a la latitud, en clave epistémica. En este sentido es muy interesante. Yo ya con este comercial cierro, desde ese punto de vista sería fenomenal escucharte. Sí, sí. Sí, y muchas gracias también por la invitación al Congreso, porque a mí me permite también hacer una bajada a todas estas experiencias que he tenido en torno al método, en torno a la práctica clínica en psicoterapia de pareja, desde una perspectiva lúdica. Qué importante que es poder jugar de adulto, ¿no? Que no sea algo acotado a los niños o a las niñas. Nietzsche, me parece, mencionaba, más allá del bien y el mal, se llama el libro, eh, como un gran objetivo adulto poder volver a jugar. O sea, una madurez que permita el juego en los adultos. Y desde ahí es que viene esta propuesta, un espacio en donde hay conflicto, más podemos encontrarnos con estos conflictos a través del juego y a través del juego con nuestras propias parejas. O sea, ¿cuántas parejas siguen jugando también? Voy a contar un poco la ventana. Justo se puso a ladrar el perrito. Bueno, yo lo que quisiera mostrar en el tiempo que tengo ahí en el Congreso, primero situar o rescatar algunos autores para poner en diálogo. Uno de esos autores es Lacan, en particular su noción de amor del Seminario 20, para pensar sobre qué tan posible es un encuentro con el otro, un entendimiento pleno entre un sujeto y otro. Lacan nos invita a pensar que realmente no hay un encuentro, sino más bien está la diferencia. Entonces, me parece que Lacan en este sentido conversa harto con la propuesta de Medianos desde el reconocimiento de la propia experiencia que es distinta a la del otro y desde ahí el reconocimiento de las necesidades de cada quien y cómo poner a dialogar eso, estos dos mundos distintos. Además, jugar el vínculo tiene derecha relación con la estética del juego que yo he estudiado desde Friedrich Schiller y también lo que propone Huizinga en el Homo Ludens, cómo también uno puede poner jugando cuestiones muy personales y desde ahí poder relacionarse también. Una cuestión importante del juego es el lenguaje directo, se habla de yo a tú, y ahí nos encontramos en jugando y nuestro vínculo también entra en el campo, en el círculo mágico del juego y por ende nos permitimos explorar un poco más allá de lo que nos permitiríamos explorar si no estuviésemos jugando. Uno puede conocer a una persona mucho más en una hora de juego que en un año conversando. O sea, ahí aparece algo propio del sujeto, en esa libertad que permite el juego. Libertad que Friedrich Schiller va a decir, donde confluye los impulsos sensibles y aquellos más de orden y razón en este impulso que le llama el impulso lúdico. Entonces, es bien interesante cómo estas cuestiones se han ido pensando desde hace tanto tiempo también. Y que haya un método lúdico de mediación de conflicto, año 2026, es sorprendente, pero qué bueno, mirando el vaso medio lleno, qué bueno que podamos volver a jugar y que nos estemos nuevamente acercando a lo lúdico, no solo siendo niños, niñas, sino también siendo adultos y rescatando el poder de la estética que habilita el juego para no solo el desarrollo psíquico de cada uno, sino el poder que tiene a nivel vincular. Así que, bueno, ahí nos encontraremos en el Congreso para pensar, hacer dialogar a estos autores, por eso decía Lacan, Schiller, Huizinga, Massimiliano Ferrari también con su propuesta Medianos, y pensarlo a la luz de casos clínicos, de la experiencia clínica en pareja
viviendo el conflicto jugando. Porque ahí, y el otro tema, la transformación del conflicto. El conflicto como algo que permite la transformación del sujeto, no como un problema. Está la idea de que el conflicto es algo a lo cual hay que, o sea, alejarse lo más posible. Si algo se vuelve conflictivo, por ahí no es. En cambio, acá esta propuesta es, sí, pues hay un conflicto, de ahí tú puedes extraer un nuevo saber, una nueva experiencia, algo importante. No es algo, no es un muro, digamos. Presentar el conflicto no como un muro, y de ahí transformar también el paradigma cultural y permitir la normalización de que el conflicto está en todos lados y que es parte de las relaciones humanas, el no entendernos, el no estar de acuerdo, y que eso no tiene por qué ser motivo de necesariamente de corte de relación, distanciamiento, sino que pueden sobrevivir las dos partes desde sus distintas posiciones, auténticas cada una, y cohabitar y convivir ideas divergentes. Entonces, bueno, creo que es muy importante para los tiempos de hoy también. O sea, las pequeñas guerras que se pueden dar a la interna de la relación de pareja también lo podemos ver todos los días a nivel familiar, a nivel social, a nivel país, a nivel continente, internacional. O sea, estamos en un momento muy álgido donde el conflicto está a la orden del día cada vez más, porque hay mucho más acceso a la información de los conflictos de todo el mundo. Entonces ya hay que hacer algo en torno a esto. Y me parece que esta es una buena forma de partir, que sería hacer algo desde la experiencia de cada uno. Desde este punto de vista, Sofía, no me queda más que agradecerte el espacio, la apertura, el diálogo, compartir tus experiencias, tus saberes como embajadora de Medianos en Chile, como psicóloga clínica. En este aspecto te dedicas desde hace ya algún tiempo. Interesante la experiencia. Y como investigadora, como acompañadora, como facilitadora de este método y de otros tantos, en este sentido, las internacionales de las que cada quien forma parte de una manera u otra. En este aspecto no me queda más que agradecerte. No sé si quieres añadir algo a manera de conclusión. Desde mi parte nada más es invitar a conocer el método Medianos, hacer esta difusión, no solo como embajador de Medianos en México, sino prácticamente como ciudadano en general, para pensar los conflictos, como mencionas, esta constante antropológica, esta constante muy humana, muy cotidiana del conflicto hoy. En este aspecto, tener herramientas desde distintas ciencias jurídicas y sociales, de la salud mental en específico, en este caso concreto contigo, de la educación, de otros tantos frentes, de otros tantos flancos. Yo con este cierre, no sé si quieres añadir algo desde este punto de vista, me queda más que agradecer el espacio. Sí, quizás añadir que saber gestionar el conflicto no significa que no exista, que quizá ahí pueda haber como una resistencia al conflicto y que aparece ya, o sea, gestionarlo es no tenerlo, no, no es eso. A veces la gente se puede hacer la idea de que medianos es todo paz, amor, y más bien no es eso, es poder saber comunicar de una manera más asertiva, poder pedir también lo que uno necesita, no solo ceder ante los conflictos, sino pedir qué es lo que uno necesita. Eh, entonces, eso no es algo que creo que es más saber gestionar que atravesar y nunca más saber del conflicto, no, y reevaluar, de darle valor al conflicto como algo, y creo que eso también es muy transformador, el conflicto como algo positivo, desde el cual se emergen saberes de las distintas subjetividades. Entonces, bueno, una nueva forma de mirar el conflicto, por eso jugar el vínculo, podríamos decir jugar el conflicto también. O sea, qué mejor manera de abordarnos algo tan difícil como el desencuentro con el otro, que puede ser estar en conflicto con una otra persona y todas las fantasías que puedan emerger de ello, que hacerlo a través del juego, que tiene un tiempo limitado, que tiene su propio encuadre y reglas que lo resguardan. O sea, me parece un muy buen espacio, y creo que la clínica, tanto adulto, y de ahí yo, bueno, como psicóloga, psicoanalista,
que trabajo tanto con el área infanto-juvenil como con el área adulto y parejas, puedo decir que hay mucho de lo infanto-juvenil que por una cuestión de quizás estigma nomás se mantiene, de estrategias que se mantienen en el campo infanto-juvenil, pero que perfectamente podrían ser grandes herramientas a la hora de pensar cada uno sobre sí mismo, que es, por ejemplo, el juego. Entonces también acá hay un gran desafío, una gran invitación a jugar, a encontrarnos con nosotros mismos en espacios seguros, protegidos, como lo es un espacio lúdico, mm, en compañía de facilitadores formados y también preparados para poder sostener la instancia o el encuadre. Así que eso, muchas gracias Omar por la invitación nuevamente y nos estamos encontrando el 16 de mayo, es el día en donde yo voy a presentar este tema, así que ahí podremos conversar un poco más. Vale, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Diálogo con Sofía Zarola de Chile, investigadora, embajadora de métodos medianos en Chile. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.